significa que el tejido esté laxo? ¿Qué significa que el tejido esté laxo? Si ustedes examinan esta lámina, donde hay mucha luz, ustedes pueden ver que estas estructuras rosadas, en forma de paquetes, fibras, son las fibras colágenas. Miren cómo son las fibras colágenas. Unas están juntas con otras. Así debería de ser, así como este paquete, un poquito como esto. Pero ¿qué ven acá entre paquete y paquete? ¿Qué? Hay espacios. Entonces, estos espacios entre los paquetes es lo que nosotros denominamos la laxitud. Está laxo. Porque hay espacios. Esos espacios no tienen que estar vacíos, sino están ocupados. ¿Por qué? Por el líquido que se está. Pero yo no veo líquido, ¿sí? Yo no veo ningún líquido. Además, no se puede ver el líquido microscópicamente. El líquido se ve macroscópicamente, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Ya, entonces, después no me estén poniendo en su PPT o alguna cosa líquido microscópicamente. Y estamos aclarando acá, por si acaso. Entonces, yo no veo el líquido, pero veo el efecto que produce el líquido cuando sale. ¿Y qué es esto? Esto de acá. Dispersa las fibras colágenas, las dispersa. Miren, las dispersa. Y a esa dispersión, o esos espacios de las fibras, de las abre y las dispersa, a eso le llamamos la laxitud. O sea, vemos la consecuencia de que el líquido ha salido. La única prueba de que tengo que el líquido ha salido acá es que digo, está laxo el tejido conjuntivo, el tejido superficial. Las fibras colágenas están dispersas. Bien, entonces estamos viendo que la congestión me lleva a un edema, con incremento de la presión hidrostática, pero también voy a tener hemorragia por diabetes. Muy bien. Entonces ya estamos viendo que si vamos a hablar de una SC derecha, al órgano que vamos a tomar como modelo va a ser al hígado. Y cuando hablamos de una SC izquierda, el único órgano que se afecta es el pulmón. Bueno, entonces vamos a hablar ahora entonces de la congestión hepática, que necesariamente la causa es una SC derecha. Pero nos dicen que para la congestión hepática vamos a ver tres fases. Una fase aguda, una fase subaguda y una fase crónica. Esa es la fase aguda que se llama congestión aguda. Esa es la fase subaguda, también llamada atrofia cianótica, ¿no? O también le llaman hígado en mes buscado. Y esa es la parte crónica, la fase, o sea, la congestión crónica, o también llamada induración crónica, que nos puede llevar hasta dónde puede llevar, pero también hasta dónde se puede llevar una congestión crónica, hasta la cirrosis. Bien, hasta la cirrosis. Entonces, cuando hablamos de la fase de congestión aguda, dice, en la fase de congestión aguda, el hígado está grande, aumentado de tamaño, está cianótico. Macroscópicamente, el hígado aumentó de tamaño, está cianótico. ¿Y qué más está? ¿Cómo estarán los bordes? Que antes eran filuditos y aguditos. ¿Estarán redondeados o no estarán redondeados? Sí, estarán redondeados. ¿Y qué pasa cuando yo agarro y corto al hígado? ¿Qué pasará cuando lo corto? No pasa nada, voy a verlo ahí, ¿qué está? ¿Saldrá sangre o no saldrá sangre? Sangre oscura, ¿sí? Sangre venosa. Saldrá, a eso le llaman resuma sangre, ¿no? Al corte. Entonces, estas son características macroscópicas que están demostrando que ahí hay una congestión aguda. ¿Y cómo lo veré microscópicamente? Para hablar microscópicamente, lo primero que tiene que venir a nuestra mente es la estructura del flow libre. Nos vamos a ubicar en un flow libre. Muy bien,
Ya te ubicaste un globulito, ahora dice, los capilares sinusores, los sinusores, dice, especialmente hacia la zona centro-lubricar, están llenos de sangre. Los capilares sinusores, especialmente los que están en el centro, están llenos, ni siquiera de sangre, es decir, llenos de glóbulos rojos, porque estamos hablando de microscópicamente, no estamos hablando de macros. Están llenos de sangre. Imagínate que los sinusores están llenos de sangre. La vena central, ¿cómo estará? ¿También llena de sangre o no? La vena central del oblio estará llena de sangre. Y esta sangre, estos glóbulos rojos, ¿escaparán también de la vena central? Claro, podría haber si no escapar. ¿De los capilares sinusores también escaparán? Probablemente sí, ¿no? Pero especialmente de la vena central del oblio. Bueno, dice que a esta fase también la llaman como una congestión pasiva. Así se le conoce, muchos doctores hablan o utilizan ese término, congestión pasiva. Y por eso, miren, puede haber hemorragia centrolubrial. Claro, porque la vena central está sumamente pletórica, está llena. Bueno, esta es la congestión hepática aguda, o congestión aguda de este. Ahora vamos a ver la siguiente fase. Bueno, acá una foto de un hígado congestionado. Esto propone sácale, pone ahí, que vamos al otro lado de esta línea, algo que se plasma y este es el hígado. Congestión ocurre en el sistema vascular que depende de órganos como el corazón, el pulmón y el sistema acuático. Hay una interrupción en el retorno venoso de la sangre y esto puede ocurrir en la falla que resulta de las arritmias o también dice por la eutanasia. O sea, esto pudo tener este hígado y de esta congestión pasiva te dice la foto que no solamente la vas a tener por una ICCD, sino también que realizar una eutanasia también pudo tener un hígado congestionado. Entonces, los animales que han sido sacrificados y son llevados a la necropsia pueden encontrar una congestión de hígado. No solamente del hígado, sino pueden encontrar del hígado, del vaso, del riñón, etc. Entonces vamos a ver la siguiente fase. La siguiente fase la denominamos la congestión subaguda, o también llamada atrofia cianótica, o también hígado en nuez moscada. Pero mire, el hígado en nuez moscada es aplicado principalmente a un hígado, a una máquina, a un hígado órgano, macroscópicamente. Entonces, acá nos están diciendo que la congestión está persistiendo, persiste en el tiempo la congestión. Esta sí es su congestión hepática. Entonces, las trabéculas hepáticas sufren la presión de qué, o la compresión de qué cosa, de los capilares sinusoides que están dilatados y llenos de glóbulos rojos. Entonces, como son presionados por estos capilares que están congestionados, se van a atrofiar. Las trabéculas hepáticas, los cordones hepáticos se van a atrofiar. Presión de las capilares sinusoides que están llenos de sangre y están resistiendo en el tiempo y provocan qué cosa, atrofia. Dice que es una atrofia simple, o sea, una disminución del tamaño por congestión. Miren, también atrofia simple, se disminuye de tamaño, pero también numérica. ¿Dónde? Ahí está la cosa. Numérica, ¿dónde? En el centro de los globulinos. O sea, los hepatocitos situados cercanos a la vena centrolobular, pues van a qué cosa dice, se van a morir con
función numérica en el centro del glúteo, donde suele aparecer hemosiderina. Mira, en un proceso subagudo recién aparece la hemosiderina. En un proceso agudo, no. Entonces, las hemosiderina dice en la zona perilobuliar, ojo, le aparece hemosiderina en el centro. Y en la zona perilobuliar voy a encontrar, ¿qué dice acá? Mira lo que dice, esteatosis. ¿Qué es esteatosis? ¿Qué es esteatosis? ¿Cómo voy a ver los hepatocitos ahí? Que me dicen que hay esteatosis. No puedo. Agrandados. No, yo grande digo es un esteatosis. Hola, La palidez, se evacúan las celulares. Los cordones digo palidez, puede ser que sea una lesiones cordones hepáticos. No, que no hay continuidad entre los Ajá, no hay continuidad. No. Y en la zona perilobuliar, los hepatocitos están completos. Si yo digo palidez, yo puedo estar hablando de cualquiera de las dos vertientes. Pero me dice que es ¿qué tengo que ver con esas cosas? ¿Vacuolas mis? Las vacuolas bien definidas sensibles. Entonces, miren lo que estamos haciendo. Tengo un estado congestivo que tengo hemorragias en el centro, pero también tengo estatosis. O sea, en el hígado, en el rebulillo del hígado va a ocurrir hemorragia en el centro y estatosis en la periferia del rebulillo. Entonces los rebulillos van a estar así, rojitos en el centro, pálidos en la periferia. Y así van a construir macroscópicamente lo que nosotros conocemos como el hígado en nuez muscular. Entonces quiere decir que muchos de los globulillos van a dejarse ver. Y esta es la imagen de un hígado en nuez moscada o un hígado que está con una congestión mucosa subaguda o atrofia cianótica. ¿Por qué lo asemejan a la nuez moscada? ¿Qué es la nuez moscada? Tiene zonas pálidas y tiene zonas oscuras, igual que este hígado. Tiene zonas oscuras y tiene zonas pálidas. Las zonas pálidas, ¿a qué corresponderá? A la estetosis. Bueno, si no van a atender la clase, pues dicen que del otro lado, a mí no me gusta. Si vas a estar acá revisando otra cosa, yo te invito a que salgas y que vayas a ocupar tu tiempo por lo que puedas aprovechar. Es tu decisión. Bien, la tercera fase del hígado es la fase crónica, la congestión crónica hepática, o también llamada induración cianótica, que inclusive dice nos puede llevar hasta dónde, hasta la cirrosis. La cirrosis ya es el extremo, hasta dónde puede, dónde puede llegar. Bueno, entonces en una induración cianótica, induración viene de que ya pues hay un incremento de la consistencia del hígado. ¿Qué vamos a ver acá? Dice atrofia, la atrofia, hay una atrofia del hígado. Y necrosis, atrofia y necrosis. La atrofia y la necrosis explican la disminución del tamaño del hígado. Hay atrofia de los hepatocitos y también hay necrosis. Además de eso, además de que hay una disminución del tamaño por necrosis o disminución del tamaño, también hay ¿qué cosa? Fibrosis. Especialmente alrededor de la vena central. La fibrosis alrededor de la vena central está diciendo que este estado congestivo crónico es ¿por qué? Por una insuficiencia cardíaca congestiva. La fibrosis alrededor de la vena central me dice que este
esta congestión crónica es por una insuficiencia cardíaca congestiva. Y también la llaman así. ¿Cómo la llaman? La cirrosis. La presencia de la fibrosis arterial. Necesariamente que eso tengo que verlo microscópicamente, no lo voy a ver. ¿Sí? ¿Y cómo dijo? Insuficiencia cardíaca. Sí, de hecho, eso lo hemos hecho al comienzo. ¿Qué viene esta? ¿Por qué viene esta? He estudiado. Bueno, en el vaso dice, en el vaso los riñones y todos los órganos igualmente va a haber congestión crónica. Las alteraciones son similares a las descritas en el hígado, igual, está congestionado y también habrá fibrosis, pero como el hígado, dependiendo de pues habrá una congestión aguda y una congestión. Bien. ¿Y qué pasa con los pulmones? Los pulmones se van a afectar siempre y cuando hemos dicho que la causa de cosa es una ICC Derecha. izquierda. Estamos en pulmones. La izquierda bombea la sangre a toda la economía. Si es insuficiente, se queda con sangre. Y el que se congestiona es el que le lleva la sangre al corazón. ¿Quién le lleva la sangre al corazón del lado izquierdo? Los pulmones. ¿Quién se congestiona? Muy bien, entonces en los pulmones vamos a ver dos cosas. Una congestión aguda y una congestión crónica. Dice, la fase inicial de congestión aguda se produce ingurgitación capilar. Yo le pondría, en vez de ingurgitación, yo le pondría capilares alveolares pletóricos. Capilares alveolares pletóricos. Pero me dicen además que también voy a tener edema. Voy a tener edema alveolar. Eso es lo que más observo. Entonces, teóricamente sabemos que el edema primero va al intersticio, pero en el pulmón el intersticio es mínimo, es poco, es escaso, y muchas veces ni siquiera lo podemos ver. En algunos casos se hace bien, pero en otros no, sino que el líquido va de frente hacia el espacio alveolar. Y bueno, necesariamente los eritrocitos van a escapar de los capilares, sí, van a escapar, ya sabemos por qué, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo? La diátesis. Entonces, yo voy a encontrar en el pulmón no solamente congestión, sino también qué cosa? Edema. Entonces, y el edema, se supone que el edema es ultrasudado, porque la congestión me está elevando qué cosa? La presión hidrostática. Y por lo tanto, el líquido sale. Es capilar hacia el espacio alveolar. Este edema pulmonar es grave, ¿no? Porque puede conducir a la muerte. Si este edema se mantiene en el tiempo, o sea, se vuelve crónico, se vuelve un proceso crónico, dice, lo que va a hacer o lo que va a manifestar es una induración. Se va a volver duro. ¿Y por qué? Porque va a aumentar las fibras ventriculares y colágenas en el intersticio, a consecuencia probablemente del edema intersticial persistente. Entonces, la fibrosis que yo voy a encontrar en un proceso crónico de congestión es porque el líquido ha permanecido por mucho tiempo en el intersticio. Y estas fibras colágenas y ventriculares van a incrementarse en la pared del alveolo. La pared del alveolo se va a volver más gruesa, o se va a volver gruesa. ¿Y ustedes creen que con una pared así podrá haber un buen intercambio gaseoso? No. No, es imposible. Muy bien. ¿Cómo vemos un pulmón que tiene congestión pulmonar crónica? Que tiene una congestión crónica. Dicen, macroscópicamente el pulmón tiene un tinte ocre, o pardo, mejor dicho, ¿no? Porque es pardo. ¿Y eso por qué? ¿Por qué el pulmón tiene un color ocre o pardo? Dicen, ¿por qué?
por la presencia de hemosiderina. ¿Y dónde está la hemosiderina? ¿Dónde se encuentra la hemosiderina? Dentro de los macrófagos. Quiere decir que es un pulmón que contiene cualquier cantidad de macrófagos llenos de gránulos de hemosiderina en un pulmón con congestión crónica. Estos macrófagos, ¿no?, son llamados células de la insuficiencia cardíaca. Bueno, y además también, ¿cómo le llaman? Así le llaman, induración parda pulmonar. ¿Induración por qué? Por la fibrosis. Parda por el color. Muchos macrófagos cargados de hemosiderina. Y esas son las dos fases en las cuales el pulmón se va a encontrar con una congestión aguda y con una congestión crónica. Y acá nos ponen ese pulmón que les parece. Este es un pulmón, que es un pulmón de perrito, porque acá se ve la tracosis, acá se puede ver con la tracosis, y acá también un pulmón de perro con congestión crónica. El color, miren, recuerden que los pulmones tienen normalmente tienen un color rosa pálido, pero este color es un color pardo y además la consistencia está incrementada. Bueno, y debido a la fibrosis, son pulmones que no colapsan. Cuando uno hace la necropsia e ingresa a la cavidad torácica, y la cavidad torácica pierde su negatividad, los pulmones deberían de colapsar si están en buenas condiciones y normales, pero no colapsan por la fibrosis. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca del edema. Nos recuerdan una cosa, dice, alrededor del 60% del peso corporal está, sobre todo en un individuo adulto, ¿no? 2/3 de esta agua está dentro de las células y el resto está en el espacio extracelular, que puede estar en el intersticio y también dentro de los vasos sanguíneos. Ahora, el edema, lo vamos a mencionar ahora como tema, dice, es un aumento de líquido en el tejido intersticial o en el espacio intersticial y puede ser localizado o también puede ser generalizado. Recuerden que este edema lo vamos a denominar transudado. Bueno, esos son los gradientes de presión, en la cual lo ponen ahí en el Saccharin, si no me equivoco, y hablan que es la presión hidrostática, es la presión osmótica, ahí está, para que usted lo lea, la hidrostática es la fuerza que hace la sangre dentro del vaso y que da lugar al movimiento de líquidos hacia afuera, favorece el filtrado. Y la presión osmótica está dada por las proteínas como la albúmina, la globulina, el fibrinógeno, y genera movimiento de líquidos hacia afuera. Entonces, este es un capilar, dice que por acá, el lado capilar arterial tiene la presión hidrostática algo elevada para entregar los nutrientes y el oxígeno, y en el lado venoso de los capilares es todo lo contrario. Entonces, la presión osmótica es más alta y esta recoge ¿qué cosa? Los desechos y el CO2. Y bueno, y hay un equilibrio entre ambas. Si quedaría un excedente de líquido en el intersticio, ¿no? Si queda un excedente de líquido en el intersticio, pues el encargado de drenar ese líquido excedente serían los vasos linfáticos. Muy bien. Por eso nos dicen acá, en este lado nos dicen, mira, en términos porcentuales, el 100% del filtrado se absorbe, 90% a través de la región venosa del capilar, y el 10% restante será recogido por el sistema linfático. ¿Ya?
dado el 100% de luz. Bien, entonces en este cuadro, en esta figura, nos hablan acerca del edema. Hemos dicho que el edema es el exceso de fluidos acumulados en el tejido intersticial con las cavidades que le llaman drenaje. Entonces, si yo tengo un incremento de la presión hidrostática, voy a tener edema. Pero ¿cuándo se eleva la presión hidrostática? Bueno, dice, cuando el retorno venoso está alterado. Por ejemplo, las insuficiencias cardíacas congestivas. Las insuficiencias cardíacas congestivas me va a llevar a un cuadro de congestión o no. Entonces, por lo tanto, van a llevar siempre ¿qué cosa? La presión hidrostática. La cirrosis hepática aumenta la presión hidrostática. La obstrucción venosa aumenta la presión hidrostática. Y esa obstrucción venosa puede ser trombosis venosa profunda, pero que es localizada. Ahora, ¿qué con esta otra presión que se le opone a la presión hidrostática de la presión osmótica? La presión osmótica, ¿cómo va a haber edema? Cuando la presión osmótica, ¿qué cosa dice acá? Disminuye. ¿En qué situaciones la presión osmótica disminuye? Todos los estados de hipoproteinemia. ¿Qué significa hipoproteinemia? ¿Bajo proteínas? ¿Cómo? ¿Bajo nivel de proteínas? ¿Cómo? ¿Bajo nivel de proteínas? No. En la sangre, hipoproteinemia. Entonces, cuando los niveles de proteína están bajos en la sangre, esta hipoproteinemia se puede deber a glomerulopatías. Cuando digo glomerulopatías, es decir, que el glomérulo no es selectivo y me está afectando bien, y está permitiendo que las proteínas se pierdan por la orina. ¿Cómo se le llama la presencia de proteínas en la orina? La proteinuria. Entonces, en casos de proteinurias, yo voy a obtener un estado de hipoproteinemia. La cirrosis, ¿por qué la cirrosis me produce estado de hipoproteinemia? ¿Por qué una cirrosis me produce estado de hipoproteinemia? Supone que la cirrosis se separa. ¿No vio? Mala absorción. Bueno, entonces tienen que recordar que el hígado sintetiza las proteínas de la sangre. ¿Qué las sintetiza el hígado? ¿Qué se debe? Albúmina, globulinas y fibrinogen. ¿Qué las sintetiza? Si yo digo que es una cirrosis hepática, ¿cómo me puedo estar imaginando que está el hígado en una cirrosis hepática? Negro. ¿Ah? ¿Oscuro? Oscuro. Oscuro. Bueno, que sea oscuro no va a alterar el funcionamiento del hígado. ¿Cómo está el hígado en una cirrosis hepática? ¿O cómo te imaginas al hígado en una cirrosis hepática? Además de oscuro, como dice la señorita, ¿qué más podría ser? Fibrosis, ya, ¿y fibrosis qué más? O sea, yo veo fibrosis, es una cirrosis. ¿Qué más? Atrofiado. Es un hígado que está atrofiado. Por eso, chicos, ya hay que comenzar a utilizar los términos que ya se han aprendido. Entonces, dice, necesariamente es un hígado que está atrofiado. ¿Qué significa que está atrofiado? Ha disminuido de tamaño. ¿Y por qué ha disminuido de tamaño? ¿Qué ha disminuido? ¿El número o el tamaño de la célula? ¿El tamaño? ¿Ah? ¿El tamaño? El número. Número. El número. El número de células ha disminuido. Por eso tienes una atrofia. Y por eso también tienes fibrosis, ¿sí o no? Si hay fibrosis, quiere decir que ha habido destrucción de las células y que la fibrosis está reemplazando a esas células que se han perdido. Entonces, hay un daño severo y a largo plazo del hígado, que es la cirrosis. Entonces, el hígado es incapaz de poder sintetizar la suficiente cantidad de proteínas para la sangre, ¿no? Para todo, ¿no? Bien, entonces, si disminuye la presión glucótica o aumenta la presión hidrostática, yo voy a tener ¿qué cosa? Edema. Pero también acá abajo me dicen, oye, la función linfática también te va a producir edema. Las inflamaciones, las obstrucciones, qué sé yo, que produzcan interferencia con el drenaje linfático, también le va a llevar a producir edema. ¿Sí?
arterial, ¿no? Y la red capilar arterial, y la red capilar venosa y la vena. Pero también ves que aquí están las células, aquí están los vasos linfáticos que llevan la linfa, y luego vemos que dice líquido intersticial, o sea, el líquido ha salido. ¿Por qué ha salido? Porque se elevó la temperatura. ¿Por qué ha salido de ese lado? Porque hay disminuido la presión. Entonces, el líquido sale al intersticio. Muy bien. Ahora, ¿qué podemos ver acerca? Recuerden que la salida del líquido puede llegar a tomar ciertos minutos. ¿Qué más nos dice? Que si el líquido sale del intersticio, entonces las células y las fibras, especialmente las fibras colágenas, van a ser comprimidas por el líquido, ¿no? El tejido se hace más laxo y se ensancha, ¿no? El sitio donde se pone el agua se ensancha, crece, ¿no? Y los tejidos edematosos pueden presentar un aspecto pálido con pérdida de la elasticidad. Bien, entonces miren, ese es el tejido conjuntivo, que así debe ser. Las fibras, miren cómo están las fibras colágenas, juntas y en paquetes, miren acá, así es el tejido conjuntivo, y luego cuando sale líquido, así se vuelve. A esto es laxo. Así debería de ser, y así se vuelve cuando decimos que está laxo o líquido a salir. Las fibras están dispersas, ¿no? Y están separadas unas de otras. Bueno, dice, la epidermis se puede desarrollar en distintos órganos, pero de manera especial en los tejidos donde se puede el líquido expandir. ¿Dónde se puede expandir? En los tejidos laxos. ¿Cuál es el tejido laxo? El subcutáneo, es el principal. Bueno, tejido subcutáneo principalmente en el pulmón, porque recuerden que el pulmón tiene espacio, ¿no? ¿Cuáles son? El espacio Alveolares. alveolar. En el cerebro también. En el cerebro también. Ojo, tejido subcutáneo, pulmón y cerebro. Entonces, en el cerebro se puede acumular en la cavidad, en las cavidades como son los ventrículos, se puede acumular, sí. Pero lo que se acumula es el líquido cefalorraquídeo. Ahora, el líquido también puede salir del intersticio del cerebro, sí, también. ¿En qué casos? Ahorita lo vamos a ver. Bueno, y los derrames, como dice el patrón funcional, como es la acumulación de líquidos en las cavidades, los derrames tienen su nombre de acuerdo a la cavidad que se está acumulando. Hidrotórax, ¿qué quiere decir hidrotórax? ¿Dónde se está acumulando el líquido? En la cavidad. Muy bien. Hidropericardio, ¿dónde se está acumulando? En el espacio pericardio. Hidrocéfalo, ya lo sabemos, en los ventrículos laterales del cerebro. Hidrocele, ¿qué significa? Acumulación de líquido en las túnicas del testículo. Acá faltaría la citis, ¿no? ¿La citis qué significa? ¿Asitis? ¿El líquido se acumula dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? Asitis. En la cavidad peritoneal. El edema generalizado se llama anasarca. Bueno, vamos a ver algunas fotos acerca de este edema. Miren, este es un pulmón. Ojo, este es un pulmón. Todo esto es el pulmón. Este es el pulmón, este es el pulmón. Y aquí han abierto la tráquea. ¿Y qué encontramos en la tráquea? Miren, ahí está la tráquea y ya se ve. Lo primero que se ve es lo que está contenido en la tráquea. ¿Qué hay en la tráquea? Unas sustancias espumosas. Y te dicen, ¿sabes qué? Por esa sustancia espumosa, ¿esto qué cosa es? Un edema. Ahora, la presencia de esta sustancia espumosa no quiere decir que la espuma, la sustancia espumosa se ha formado acá. ¿Esto se ha formado dónde? En los espacios alveolares. La sustancia espumosa no es otra cosa que la unión del líquido ¿con qué? Con el aire, favorecido por las sustancias surfactantes que le dan estabilidad a la burbujita del agua. El edema también, como
como les digo, el edema tiene que buscar un sitio donde se pueda expandir. Esta es la pared del intestino. Y la acumulación de líquido ha sido donde en la submucosa. Acá está acumulado el líquido. Pero miren el espacio. Normalmente uno cuando corta el hígado es imposible de poder ver o identificar la submucosa en condiciones normales. Pero cuando hay el edema, mira, el edema como ha hecho, ¿no? Se ha expandido y las fibras colágenas están comprimidas, lo mismo que los vasos sanguíneos. El líquido parece, dice, una sustancia media densa como la gelatina y amarilla, transparente, o mejor dicho, translúcido. Entonces, el trasudado, cuando se acumulan las cavidades que le llaman derrame, para la patología estructural y funcional de Robbins y Cotra, le llama derrames, este líquido trasudado, macroscópicamente, siempre es transparente o translúcido. Puede tener un tinte amarillo o rojo, pero siempre es transparente. Otra característica propia del trasudado es que es un líquido pobre en proteínas. O pobre en proteínas o no tiene proteínas. ¿Y esto para qué? Para poderlo diferenciar del otro líquido inflamatorio que es el exudado, ¿no? Miren, acá hay otro pulmón donde han abierto no solamente la tráquea, sino ya están en los bronquios, perdón, y también nos muestra las sustancias. ¿Es un espuma? Entonces, macroscópicamente, la característica principal para poder identificar un edema pulmonar, ¿qué cosa es? La presencia de ¿qué? Espuma. De las sustancias espumosas, ¿dónde? En la tráquea o los bronquios. O cuando uno corta el pulmón y comienza, impresiona levemente y comienza a salir esta sustancia. Este es un cachorrito, ¿no? Y lo han puesto para las dos patitas y miren lo que hay acá. El abdomen está distendido. ¿Así es? Es así. Es más, el líquido por gravedad siempre tiende a ir hacia abajo. El perrito está, si está en su posición normal, moviendo sus cuatro miembros, el líquido siempre está abajo. Lo pone dos patas, el líquido va siempre hacia abajo. Y así se puede demostrar de que hay así, o que hay líquido en la gravedad orbital. El edema cerebral. Miren, el edema cerebral es un tema muy peculiar y muy interesante y característico también. Nosotros estamos hablando, que sube la presión hidrostática y sale líquido, ¿no? O disminuye la presión oncótica y también sale líquido. ¿Tú crees, ustedes creen que en el cerebro eso funciona? No. Imagínate que hay un estado progresivo y cerebro de la presión hidrostática y ¡pum! Se te comienza a hinchar el cerebro. No. El cerebro está protegido contra esas cosas. Contra esto y más. Tiene la barrera hematoencefálica, etc. para los ejercicios, etc. Entonces, el edema del cerebro no se da por elevación o disminución de la presión. Es imposible que lo haga. Y para eso se protege. Pero ¿cuándo hay edema en el cerebro? Bien, ¿cuándo hay edema en el cerebro? Dice, puede ser localizado en una lesión o generalizado. Como sucede cuando hay traumatismo encéfalo-craneano. Por traumatismo voy a tener edema, sí, según la naturaleza y la intensidad. Entonces, eso, por favor, bórrenlo de acá, no debería ser acá. Estamos hablando de citotóxico, estamos hablando de un edema en el ejercicio, que le llaman el edema vasogénico o hinchazón. ¿Cómo va a ser el cerebro hinchado? ¿Cómo reconoce un cerebro hinchado? Ahorita lo vas a ver. Entonces, este edema vasogénico dice aumento de líquido en el espacio extracelular, resultante del aumento de la permeabilidad vascular. Se rompe la barrera hematoencefálica. ¿Cuándo se ocurre esto? Traumatismo. Contusiones, traumatismo. Vamos a hablar de inflamación, no debería, pero bueno, neoplasias también. Entonces, cuando se rompe esa barrera hematoencefálica, ese es donde va a producir, ¿qué cosa? El edema en el cerebro. Imagínense
que a un individuo, que puede ser un perrito, qué sé yo, sufre traumatismo y comienza a hincharse el cerebro. ¿Tendrá dolor o no tendrá dolor? Sí. Mucho dolor. Porque aumenta la presión intracraneal. Bien, ahora, ¿y cómo reconozco que estoy viendo un edema cerebral? Acá vamos a ver. En estos dibujos, ¿qué les parece estos cerebros? Está hinchado. Miren, este es el surco, ¿no? Longitudinal, que siempre está bien separado. La separación está bien, está súper pegado. Miren las circunvoluciones, ¿cómo están? Miren acá, las circunvoluciones están peor, ¿no? Están anchas. Las circunvoluciones están ensanchadas. Miren. Los surcos de las circunvoluciones no tienen profundidad, son muy superficiales. Lo mismo acá. Ahí está. Giros o circunvalaciones semipartas, ensanchadas, aplanadas, y los surcos se distinguen poco, son poco profundos. El espacio en la bóveda craneal está limitada y hay una presión contra el cráneo, y por eso puede salir aplanada. Puede haber un desplazamiento caudal de la vermis en el cerebelo. En el cerebelo se puede ver acá, porque el edema, ya, eso es el edema cerebral. El edema, y aquí el líquido está saliendo ¿dónde? Al intersticio. ¿Cómo le llaman el intersticio del cerebro? Neuróquilo. Entonces, ¿el neuróquilo cómo estará? Si está saliendo líquido, ¿cómo será el neuróquilo? ¿Cómo será el neuróquilo? Barrón, ¿cómo será el neuróquilo? Sí, edema. Mercado, ¿cómo será el neuróquilo si está saliendo líquido? Nada, al aire. Laxo. El neuróquilo yo lo tengo que ver microscópicamente, no lo voy a ver macroscópicamente. ¿Cómo estará el neuróquilo? Laxo. Ahora, esto de hidrocefalia es distinto a lo que nosotros llamamos edema cerebral. Acá el líquido se está acumulando en una cavidad. ¿Y cuál es esa cavidad? Los ventrículos laterales. Pero quiero que se fijen en algo. Miren cómo los ventrículos están sumamente abiertos, dilatados. Ya no hay líquido, ¿sí o no? Ya no hay líquido, pues cuando el agua sale, ¿no? Pero miren la presión que ejerce el líquido en el cerebro hace que se atrofie. Y el grosor del cerebro solamente es esto, nada más. Mire donando. ¿Y por qué? Porque este líquido presiona y sigue produciéndose más líquido. Entonces el líquido acumulado ejerce una presión que atrofia aquí al cerebro. Eso es en animales, ¿no? Otra cosa, miren cuánto pesaba el cerebro que ha producido que los ojos se caigan, ¿no? Y que se pueda ver más esclerótica que la forma. Eso es lo que sucede en los perritos. Los perritos se quedan tranquilos, la cabeza les pesa, algunos meten la cabeza entre las piernas, etc. Pero cada vez que se acumula más, ¿no?, la presión del cerebro sobre las estructuras, principalmente por los pares craneales, puede presionar al quiasma óptico y los cachorritos no pueden ver, se vuelven ciegos, inclusive hasta sordos. Eso es lo que sucede en los perritos. Imagínate lo que sucede en los humanos. Entonces, y otra cosa, ¿no? ¿Cuándo te das cuenta que hay hidrocefalia? Cuando la cabeza comienza a crecer. La cabeza comienza a crecer, porque recuerden que como son recién nacidos, todavía la ossificación del cráneo no se da, ¿no es cierto? Todavía conservan la fontanela o también llamada la mollera. Esto permite que la cabeza crezca.
Y aquí está, miren, acá nos hacen ver la fontanera, pero es una fontanera que ha crecido, ¿no? Miren el tamañazo de la fontanera pequeña, pero miren la apertura que se da justamente por una hidrocefalia. Puede ser. Esto es un perro con hidrocefalia. Claro, sí, se nota, pues mira, es un cuadrado, ¿no? Se nota clarito. ¿Y qué tal? Mira, y sus ojitos están un poquito separados, ¿ah? Mira, mira, mira. Se nota, mira, mira, para allá y para allá. El peso. ¿Y qué tal? ¿Qué? ¿Tú lo viste? No, es un meme de Facebook. Ah, ya. Parece que lo han hecho por eso cabeza de televisor, ¿no? Cuando puede ver edema cerebral, puede ver también hidrocefalia cuando ya es tosificado. Cuando es tosificado, no crece en la cabeza, pero sí, el animal, el paciente, siente la presión y esa presión va con dolor. Y por eso muchas veces los perritos comienzan a ladrar o a aullar, ¿no? El dolor cambia un poco el comportamiento por los cambios que están ocurriendo en el sistema. Bueno, y ahora para cerrar hablamos de la hemorragia. Chicos, ahora yo quiero que se establezca bien esto. El edema en el cerebro es muy diferente al edema que puede encontrar en el hígado, en el pulmón, en el hígado no hay edema. Entonces, es diferente, ¿no? En el tejido subcutáneo. Solamente hay edema cerebral con traumatismo o contusión, donde hay un daño directo sobre la barrera hematoencefálica. Bueno, la hemorragia dice que es una condición que se refiere a qué cosa? A la salida de sangre de los vasos sanguíneos, como consecuencia de la ruptura. Yo diría como consecuencia del daño, pero también puede encontrar una hemorragia sin daño de la arteria. Esta sangre se puede acumular en cavidades o también salir al exterior. ¿Se acuerdan que hablamos de hidropericardio, hidrotórax? Entonces, si la sangre se acumula en estas cavidades, ¿no? El hidro lo cambio por hemo, ¿no? Hemo, por ejemplo, hemotórax. Hemoperitoneo, hemopericardio. Entonces, la sangre necesariamente tiene que ver con daño. Ahora, les he dicho que puede ser con daño o sin daño. Con daño es porque hay un golpe, un corte, etc. Un daño directo sobre el vaso sanguíneo que va a producir que la sangre salga. Pero también puede haber hemorragia sin daño en el vaso sanguíneo. ¿Se acuerdan del mecanismo de la diaperesis? ¿Se acuerdan o no se acuerdan de la diaperesis? Que en una congestión yo puedo tener hemorragia, pero esa hemorragia se da por diaperesis. Y cuando hay diaperesis no hay daño de la pared del vaso. Pero solamente va a suceder cuando hay congestión. Bueno, pero nos dicen también que la sangre puede salir al exterior, miren, ¿no? La sangre puede salir al exterior. O sea, la sangre puede salir exterior de algunos orificios, ¿no? La sangre puede salir por la nariz, la sangre puede salir por la boca, la sangre puede salir por el ano, la sangre puede salir por el bulbo, ¿no? Bueno, clasificación de la hemorragia según el vaso afectado. Dice, la rotura de una arteria de una vena grande por una lesión vascular como traumatismo, aterosclerosis, por lesión, erosión inflamatoria o neoplásica. Algunos pueden ser suficientemente grandes como para resultarse importantes. Por ejemplo, rotura por aneurisma. ¿Saben lo que es un aneurisma? Es la dilatación de una arteria. Pero esta dilatación es por debilitamiento de la pared. La pared se vuelve delgada y se puede romper. Según su localización, miren, según su localización, y hablan de una hemorragia externa, que puede ser directa e indirecta, y nos dice epistaxis. ¿Qué significa epistaxis? Epistaxis significa evacuación de la sangre por los orificios nasales. Epistaxis. La hemóptisis, ¿qué significa hemóptisis? Hemóptisis significa
evacuación de la sangre por los orificios nasales, pero es una sangre que proviene de los pulmones. Hematemesis es la evacuación de la sangre por la boca. Hema es sangre, esis vómito, es un vómito de sangre. Por lo tanto, la sangre ¿de dónde viene? Del estómago. ¿Cuándo se puede producir una hematemesis? Envenenamiento. Traumatismo. Principalmente por úlceras en el estómago. Yo. Ahora, esa es la externa. La interna, dice. La interna puede ser en las cavidades. Puede ser que esté en el tejido conjuntivo de los órganos parenquimatosos o también intersticial. La acumulación dentro de la sangre, dentro de un tejido intraparenquimatoso o intersticial, se denomina hematoma o hematoma. Nosotros cuando dicen que cuando son pequeños le llaman cardenal, pero nosotros si sea pequeño o sea grande igual le llamamos hematoma. Ahora, según el libro, en ciertos países le llaman así, cardenales, cuando los hematomas son pequeños. Nosotros sí llamamos hematoma todo, porque el chiquito, o sea un hematoma chiquito o grande, le decimos hematoma. O sea, el hematoma se puede presentar en cualquier parte del órgano. Según su morfología, o sea, según la forma que tiene la hemorragia, nosotros podemos citar formas, petequial, por ejemplo. Mejor dicho, las hemorragias puntiformes. Las hemorragias puntiformes pueden ser petequiales o también pueden ser equimosas o equimóticas. Petequial, cuando la hemorragia es una hemorragia del tamaño de la cabeza de un marfil, de 1 a 2 milímetros, que puede estar presente en piel, mucosas, superficies serosas, órganos, etc. Se asocia a una presión intravascular local. Recuentos plaquetarios bajos, como la trombocitopenia, una función plaquetaria del fructoso en el caso de uremia o deficiencia de factores de la coagulación. La púrpura, dice, es un poco más grande. La púrpura es la fusión de muchos que pueden ser, ¿no? Que pueden ser hemorragias petequiales o equimóticas que se van fusionando y van extendiéndose. Generalmente siempre es a nivel de las superficies, como puede ser la piel o de la piel serosa. Y esto dice que es un poco más grande, es extensa, no necesariamente tiene una medida, pero generalmente sucede por falso. Bueno, y también nos mencionan el hematoma, que es una hemorragia, podemos decir que es una hemorragia difusa, que no tiene forma. Todo depende de qué, de cómo te has hecho el daño, o el traumatismo, o el golpe, ¿no? Acúmulo de sangre en los tejidos blandos como el músculo, los brazos, los tendones, el subcutáneo, las articulaciones, el periosto, etc. Yo puedo tener un hematoma en el cerebro, ¿sí o no? Claro. Entonces, en todas partes del organismo podemos encontrar hematomas. Bueno, y ustedes miren, las petequias, cuando la foto no es buena, a mí no me gusta mucho. Pero para que puedan ver que esto es una petequia que es, a mí me parece bastante grande para hacer una petequia. Esto es un equimosis, yo no puedo usar el esto es un equimosis y eso es una púrpura. Cuando ya se extiende, ¿no? En forma así, se mancha, ya es una púrpura. La equimosis dice, si la hemorragia es más grande que la cabeza de un alfiler, entonces quiere decir que es una hemorragia equimótica. Ahora, si se van juntando las petequias con las equimosis y van aumentando y extendiéndose, a eso se le llama púrpura. Importancia clínica de la hemorragia. Depende de la cantidad y velocidad con que se pierda la sangre, mayor del 20% del volumen, o pérdidas lentas en cantidad.
El lugar es importante, claro, el lugar es importante. Por ejemplo, dice, una hemorragia en el tejido subcutáneo está, o sea, no significa nada, o es trivial, pero si sucede en el cerebro puede producir la muerte, porque puede aumentar la presión intracraneal, seguido de una herniación cerebral. Y acá nos pone este corazón le llaman la enfermedad del corazón de mora, que es un corazón de un cerdito de 2 a 4 o 6 semanas. Y esto sucede por deficiencia de vitamina E en el cerebro. Esto es un riñón de tu cerebro. Miren las hemorragias, son multiformes, ¿no? Y abundantes. Bueno, acá hay petequias y también hay riñón. Y esto es característico de una enfermedad que conoce vasculitis, que es la peste porcina clásica o la peste porcina africana, conocida como virus. ¿Y este qué le parece? ¿A qué corresponde este hemorragia? ¿Por dónde está saliendo? Epistaxis. Entonces yo le diría epistaxis, ¿no? Pero miren, ¿qué más nos dice la foto? ¿Qué caballo es? ¿Un caballo de carrera? De carrera, sí. Y está evacuando sangre por los riñones. Y miren que la sangre, miren cómo salpica, ¿no? Por todos lados. Entonces es necesario, de repente, es muy probable que lo haya hecho después de un ejercicio. Entonces, la sangre, ¿de dónde puede salir? ¿Pulmones? De pulmón. Es un caballo de carrera. ¿Pulmones? Del otro pulmón. Entonces, si yo sé que la sangre que se esté evacuando por los ollares viene de los pulmones, entonces esto es ¿qué cosa? Hemoptosis. Una hemoptosis. Si yo tuviera una hemorragia por los orificios nasales, pero no sé cuál es su origen, yo puedo utilizar el término epistaxis. ¿Sí? Miren que este es un hematoma en el cerebro. Por supuesto se murió porque ahí está el cerebro. Bien, apliquemos lo aprendido sobre observación de las imágenes, órganos y tejidos, descripción de las alteraciones y diagnóstico de las alteraciones en observación, descripción y diagnóstico. Integrémoslo para comparar las imágenes con las fotos del atlas de patología pneumológica. Ya tienen el atlas, nos han dado el atlas de patología. Determinar la gravedad de cada una de las lesiones y las actividad sincrónica, ¿por qué leer? Profesora, esos están en el libro de Robbins. ¿Esas lecturas están en el libro de Robbins? ¿Libro de Robbins? Esas lecturas que acaba de mostrar. No. ¿Alguno? ¿Eso no? ¿Cómo va a estar el libro de Robbins si es humano? Tienes que buscar en el de Sácaro. Sácalo.